mirar, a continuar, y la base de nuestro estudio es segunda de Timoteo capítulo 4 verso 18. Dice la bendita palabra de Dios, y leemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y el Señor Me librará me librará de toda obra. mala. ¿Qué quiere decir eso? de todo lo malo. De todo lo que se llame Malo. malo, pecado. ¿Y qué? Me preservará para su Y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a mirar qué quiere decir eso, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Esta es la segunda parte, ya dije, y vamos a leer el verso 10 de, ahí sí, segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 10 de segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Llevando en todo cuerpo la muerte. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. ¿Y por qué quiere decir eso? Ahí vamos a leer, ahí hay una coma. Sí, Señor. ¿Y qué quiere decir eso, que llevando en todo tiempo en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? ¿Por qué? Porque si somos vituperados. No, señora. No. ¿Quién más? Cuando la palabra dice que nosotros debemos de llevar en nuestro cuerpo todo el tiempo la muerte de Jesús, es porque Él murió por todos nosotros, por el pecado. Es por eso que Él nos habla de santidad. Ahí nos está hablando de santidad. El Señor Jesús vino y murió por nuestros pecados. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él murió y resucitó de los muertos. Lo hizo todo por nosotros. Ahí no habla de vituperio y todo, porque eso ya es otro, eso ya nosotros sabemos. Y ya Él nos ha advertido: bienaventurados sois cuando sois perseguidos, vituperados por causa de la palabra del Evangelio. Somos bienaventurados, mis hermanos. Somos bienaventurados. Cuando rajen de usted, no se ponga bravo, dígale: gracias, Señor. Gracias. Pero cuando sea única y exclusivamente por la palabra. Porque si usted hoy se mete en un problema y le dan duro, usted no es bienaventurado, usted tiene que pagar lo que hizo. ¿Sí ve lo diferente que es? Entonces, mis hermanos, ¿qué más dice? Llevando en todo tiempo en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. ¿Y qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que la vida de nuestro Señor Jesucristo también se manifieste. Hermanos, al nosotros vivir en santidad, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida, se manifiesta en nosotros. Porque, mire, nosotros tenemos que morir todos los días. ¿A qué? Al pecado. Al pecado.
Y asimismo, la vida de nuestro Señor Jesucristo se refleja en nosotros cuando hay Santidad. santidad. Eso es lo que quiere decir ese verso. Entonces, mis hermanos, pero Dios, el Señor Jesús, nos dice que como hijos de Dios tenemos el compromiso de vivir en santidad a Cristo. ¿Qué quiere decir vivir en santidad a Cristo? Lo que acabamos de hablar. Tenemos que vivir en santidad. Mis hermanos, pero Dios sabe que nosotros fallamos. ¿Sí o no? Sí. Dios sabe que nosotros fallamos. Pero tenemos algo, un aliciente grande, es que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, Él automáticamente cuando fallamos nos redarguye. Y si pecamos, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y Él, ¿qué hace? Perdón. Nos perdona. Tenemos que vivir en plena santidad a Cristo. Porque es ese, ¿cuál es el objetivo de su vida cristiana? Al final. La salvación. Porque ese es el objetivo final de la vida cristiana. ¿Cuál es el objetivo final de nuestra vida? La salvación Pero viviendo en santidad. en santidad. Si no hay santidad, no hay salvación. Porque sin santidad nadie Verá al Señor. verá al Señor. ¿Sí ve que nos mejoró? ¿Cierto? Sí, Señor. Nos mejoró. Entonces nos damos cuenta, es que hasta el diablo le quiere a uno, el diablo le pone trampas al equipo, al sonido. El diablo es tramposo y asqueroso. Entonces, ese es el final de la vida cristiana. ¿Qué? La santidad. Y vamos a mirar vamos a mirar en Romanos capítulo 6, verso 29, lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 6, 29. Sí. Sí. No tiene. Romanos capítulo 6, 19, 23. el verso 23. Perdón. Dice, pues la paga que deja en pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese regalo grande que Dios nos da. Miren, volvemos al mismo tema. Dios nos llama o nos llamó. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús nos redimió del pecado y de la maldad. Y el Espíritu Santo nos santifica. Es por eso que la palabra nos habla de ese regalo. Es un regalo inmerecido, mis hermanos. Es un regalo que nosotros tenemos de parte de Dios y que lo debemos cuidar como más que un tesoro. Miremos Filipenses capítulo 3, verso 21. Nos está hablando Dios ¿de qué?
de santidad. Santidad. Filipenses 3:21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Igual al de Él lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Con el que pondrá. Ahí dice, así pondrá. Pondrá ahí. Mis hermanos, miren, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando hicimos una sanidad interior, ¿qué pasó? Nuestra alma ya está redimida. Ojo, nuestra alma ya está redimida. Pero eso no quiere decir que nos descuidemos, porque si seguimos en pecado, graves. Nuestra alma ya está redimida. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta para ser completos? Lo que leyó la hermana. No. Ya nuestra alma está redimida, tenemos que vivir en santidad todo el tiempo. Pero dice el verso 21 que nuestro cuerpo débil y mortal tiene que ser transformado. ¿Sí ven? Cuando usted y yo morimos, nuestro cuerpo, ese cuerpo mortal, es transformado. Es transformado. Y nos convertimos para la gloria de Dios en gloriosos. Con tal que no nos vayamos para el infierno, ¿no? Porque si nos vamos para el infierno nos volvemos dolorosos. Porque eso duele. Y si nos vamos para el cielo, vamos a mirar cara a cara al Señor Jesús. Lo vamos a ver cara a cara. Y se va a manifestar el poder de Dios en nosotros. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús, Dios Padre, puso todo en las manos de su Hijo. Le dio todo el poder a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a lograr entender cuando nuestro cuerpo sea ¿qué? Redimido, transformado. La materia es la que se comen los gusanos, pero nuestro cuerpo es redimido, o sea, nuestra alma. Ya está redimida. Nuestro espíritu humano va ¿a dónde? ¿A dónde va su espíritu humano? ¡Ay Dios! Va la presencia, la vida nuestra, la vida, el espíritu de vida que nosotros tenemos, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y Él va a la presencia de Dios. El Señor toma lo que le pertenece. Él toma lo que le pertenece. Mis hermanos, miremos lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Ahí nos sigue hablando Dios de ¿qué? De santidad. 1 de Pedro 1, 4. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahí está. Ahí nos habla de la carne en el otro lado. La otra versión que dice. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mis hermanos, miren, nosotros tenemos que entender una cosa.
Ahí Dios nos sigue hablando de ¿qué? De santidad. Inmarcesible, incorruptible. Mis hermanos, nosotros, Dios sabe que estamos siendo acechados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos siendo acechados? Por el pecado, por la maldad. Sí, señor. Muy bien, patrón. El diablo no tiene la culpa si usted cae, ¿sí? Ya no. Nosotros ya no somos de los que decimos fue que el diablo me lo hizo hacer, porque éramos conscientes, ¿sí o no? Es que no sabía. Es que yo no sabía. No, sí sabía, porque el pecado se premedita. Entonces, mis hermanos, Dios dice que seremos transformados. Él nos ha dado todas las armas. Él nos dio las armas del Espíritu Santo desde el momento en que nos hicimos nuestra conversión. Por eso debemos de cuidar esa salvación. No podemos, mis hermanos, no podemos retroceder. Miren, mis hermanos, lo más peligroso del mundo es uno haber militado en una doctrina tan excelente y volver a caer. ¿A dónde? El pecado, la maldad. El fango, como la puerta. Volverse a ir atrás, a escuchar fábulas, a escuchar cosas que para nada. Esas son las famosas viandas de las que habla la palabra. Esas son las famosas viandas de las que habla la palabra. Mis hermanos, para nada aprovechan. Pero que Dios nos guarde, mis hermanos, a nosotros, de haber degustado el banquete de Dios e ir a comer las algarrobas del diablo. Eso sería terrible, ¿o no? Sí. Entonces, mis hermanos, tenemos que mirar y tenemos que luchar y tenemos, si queremos ser transformados para la gloria de Dios, tenemos que perseverar. ¿Que sí o que no? Amén. Perseverar. No importa lo que venga, van a venir dificultades. Las han habido, ¿sí o no? Sí. Va a haber disensión. ¿La ha habido? Ira, Sí. rencor, Sí. amargura, También. tristeza, de También. todo. Eso lo ha puesto el diablo, hermanos. Y Dios nos guarde de sucumbir. Porque los que quieren ver acabado esto, no saben lo que están diciendo, porque verán la misma gloria de Dios. Amén. Verán la misma gloria de Dios. Y si Dios viniera ahorita, miren, si Dios viniera ahorita y nos llevara a todos, ¿qué pensarían los que querían vernos acabados? ¿Qué creen usted que pensarían? Yo creería que pensarían lo más malo todavía. ¿Qué pensarían? En vez de decir se fueron con Cristo, ¿qué pensarían? Que nos perdimos. Pero ya no hay tiempo, miren, ya no tendrán tiempo no tuvieran tiempo de pensar eso. ¿Sabe por qué? Porque el mismo dolor, la misma tristeza y la angustia no los dejaría pensar. Lo único que atinarían a pensar, a decir, nos quedamos. ¿Por qué no hicimos caso? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos lo otro? ¿Por qué no obedecimos a lo que nos decían? ¿Y eso puede pasar? Sí. Sí.
Sí. Allá dijimos que ya por lo menos cuando Adela llegue al cielo ya no va a entrar coja. Ya todo se le quedó ahí. Los ángeles de Dios, no, el mismo Señor Jesús recibiéndola en el aire. ¿Se imagina? Bendito sea Dios. Porque al cielo no van enfermos. Al cielo no vamos a ir enfermos, no vamos a ir con tristeza ni con dolor, porque dice Dios que le enjugará toda lágrima, ¿cierto? Ya no va a haber tristeza ni dolor. Mis hermanos, seguimos caminando en santidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice. Está mal, Carlitos. Primera de Juan, no le aparece. Hágale, Más adelante. ayúdele a buscar ahí. Primera Juan 3:2. Es que ahí Juan, ahí hay Juan y hay primera, Carlitos. 3:2. Es el único que la puedo pasar. Primera de Juan 3:2. Capítulo 3, versículo 2. Ah, capítulo Este 3. lado. Sí. Está perdido. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Para que, miren hermano, nosotros o ustedes tienen que acordarse, todos nos tenemos que acordar. Ay, eso no la entregué porque ahorita le fres. Todos nos tenemos que acordar de las palabras que hemos recibido. Está muy pequeña letra, Carlos. El que está más clarito ese verso. Mis hermanos, nosotros tenemos que siempre tener en la mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que sí o que no? Sí. Y desde los profetas hasta nuestros días, Dios nos ha hablado de santidad. Dice Dios que nosotros somos un pueblo santo, sacerdocio santo, escogidos de Él. Y eso es lo que la gente no ve, hermanos. Eso es lo que la gente no ve. Si usted está en el grupito de los santos de Dios y se va a comerse las algarrobas del diablo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdió. Perdió lo que Dios le dio, mis hermanos. ¿Por qué digo yo algarrobas? Porque una verdad a medias es una gran mentira. Y hoy por hoy lo que se habla es eso. Se habla más de dinero y de vida social y de amor que de salvación. Si yo veo que mis hermanos están en pecado y como yo los amo, pues entonces yo no digo nada y yo les dejo que hagan lo que quieran. Eso es amor para la gente. Y para Dios no, Señor, eso no es amor. Dice Dios que hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Que sí o que no? Eso es. Para que digan que hay amor, entonces el pastor tiene que alcahuetear todo lo que los hermanos y las hermanas quieren llegar desnudas a la iglesia, pues que lleguen. Si quieren llegar pintadas como payasos, que lleguen. Mis hermanos, que tranquilo, que eso es amor. Y que un día Dios hará la obra. No, ese día ya no hay, ya no existe. O fríos o caliente. Pero lo leíamos esta mañana, que esas partes son sinagogas. De Satanás. ¿Lo leímos o no? Sí. Donde se alcahuetea el pecado es en las sinagogas de Satanás.
¿Y qué dice el verso 3? El verso 3 dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como así como Él es puro. Ahí está. Sed santos porque yo soy santo. El Señor dice así, el Señor Jesús. Y tenemos que santificarnos cada día más y ser puros, transparentes en toda nuestra manera de vivir. Nosotros ya estamos a tiro de lograr cosas, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, mis hermanos. Así la gente hable, no importa. Lo que a usted y a mí nos debe tener muy preocupados es que piense Dios de nosotros. Lo que piensa Dios de nosotros, eso sí, nos tiene que preocupar. De resto no. ¿Ah? Sí, eso es basura. Lo que diga la gente. Por eso es que Dios nos dice, miren, no se confíen. No se confíen de nadie. Dice Dios. ¿Sí nos dice? Ni creáis en amigos ni en príncipes. Y de la que duerme a tu lado, No creas cuídate, no abras la boca. tu boca. ¿Alguna razón habrá? Pero va para ambos sexos. Claro, Claro. claro. Porque es que ambos son traicioneros. ¿No? Claro. Sí. Sí, mis hermanos, ahí nos habla para tanto al hombre como a la mujer. No solo la mujer es chismosa. No, mire, hermanos, por eso Dios dice que nosotros no confiemos, maldito el varón que confía en el hombre, o sea, ahí mete al hombre y a la mujer. Ahí nos mete a todos. Y cuando dice eso, mis hermanos, ¿por qué? Miren qué le pasó a los hermanos cristianos en la época de la Inquisición. La mujer del platero no los vendió a todos, porque él fue y le contó. Él fue y le contó y le dijo que se habían ido, que se estaban congregando en una parte secreta, y la mujer fue y le contó a la Inquisición. Y eso que eran la 1 de la mañana, y les cayeron, y no cogieron a pocos. Y ella también se fue para la hoguera. Ella también se fue para la hoguera. Mis hermanos. Porque ¿cuánto cristiano no murió quemado? ¿A cuántos no encerraron en las mazmorras, mis hermanos, y las ratas se los comieron vivos? Pero nunca renunciaron. Nunca renunciaron. Y a nosotros nos hacen una mueca y nos volvemos atrás. ¿Sí o no? ¿Qué tal que estuviéramos en la Inquisición? ¿Qué dicen ustedes? Llegara aquí un inquisidor y dijeran, los que renuncien de Dios salen y los que se queden los vamos a matar. ¿Qué harían ustedes? Si Dios les da permiso, háganle. Pero yo renunciar de mi Señor, ¿no? ¿Quién estuviera de acuerdo conmigo? Amén. Es que es complicado, ¿o no? Es complicada esa respuesta, ¿sí o no? No, hermanito, porque cuando usted está seguro de algo, preferiblemente se hace matar por sus ideas. Sí, Ah, sí. Sí, a mí ya no me importa nada. Ya no me importa nada. Y yo mi salvación, ya por lo poquito que le falta a uno para vivir, ya pues que le hagan. Si Dios les da permiso, pues que lo hagan. ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Ustedes estarían de acuerdo? Así es. Sí. Sí, porque habla así tan pasito, patrón. Sí, porque si uno está seguro de lo que ha creído o está creyendo, pues No hay que temer. no tiene por qué ir a cambiar. Que lo hagan.
Que lo hagan, hermanos. Que lo hagan. Si Dios les da permiso, bueno. Que lo hagan. Pero el tiempo de la Inquisición que vivieron los hermanos no va a volver. Eso fue terrible lo que sufrieron ellos. Muy terrible. Muy terrible. Ver a la mamá, cómo violaban a la mamá, cómo a la esposa la cogían, le arrancaban literalmente los senos, le arrancaban la lengua, los elevaban les ataban las manos atrás y con una polea los elevaban y después los soltaban. Les ponían una pesa en los pies, los elevaban bien alto y los soltaban. Esas son torturas. En el potro los desmembraban literalmente. Mis hermanos, eso fue terrible lo que pasaron ellos. Y nosotros que a nosotros nos duele una muela y nos morimos, ¿sí o no? A nosotros nos da eso. Si alguien hubiera estado con el mismo mal que tiene Rami, o todavía está cansado, claro. Yo no voy a la iglesia porque es que fue que... No, mis hermanos. A nosotros ya nos resta es poco. Y lo que nosotros necesitamos es más santidad. Y todo lo tendremos listo. Todo está listo. El asunto es no claudicar ante las dificultades. Porque si nosotros caminamos en santidad, todo lo que leímos esta mañana de la tribulación, de la destrucción y de que estamos tirados, hermanos, ahí está Papá Dios para ayudarnos. ¿Sí o no? Ahí estará Papá Dios para ayudarnos. Y también tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Qué será? Tenemos que tener en cuenta esto. Y ojo, mis hermanos, creo que tenemos, miremos, Juan capítulo 10, verso 11. Juan. Dije Juan. Primera no, Juan. Juan dice: yo soy el buen pastor de su vida en sacrificio por las ovejas. El buen pastor da su vida. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Ahí está, mis hermanos. Tengamos eso muy en cuenta. Nuestro pastor dio la vida por usted y por mí. ¿Por qué tenemos que defraudarlo? Porque, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana sin contar con Dios? ¿Habrá alguna razón? No hay nada. Busquemos Romanos capítulo 5, verso 6. Esto es grande, mis hermanos, y muy necesario para que nosotros nos peguemos más de Dios. Romanos capítulo 5, verso 6. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Quiere decir que lo que yo les estoy diciendo tiene toda la razón. Me asiste. Y no soy yo el que habla. Es el Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros, seres humanos, somos capaces de salvarnos solos. Ninguno. Ninguno de nosotros es capaz de salvarse solo.
siempre va a necesitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre va a necesitar de un guía. Y siempre va a necesitar de la misericordia de Dios. ¿Que sí o que no? Siempre vamos a necesitar eso, mis hermanos. Si nosotros pretendemos hacer las cosas solitos, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. ¿Que sí o que no? Hay que orar mucho por Ángela. Hay que orar mucho por ella. No la podemos dejar al diablo, ¿sí? Ahí verá. No, no, es un compromiso que usted tiene como conocedor de la palabra, ¿o no? Sí, sí. Miremos 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Él murió por todos y para los que reciben la nueva vida de Cristo. Ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo que murió y resucitó por ellos. Ahí está. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. O sea que quiere decir, mis hermanos, mire, quiere decir una cosa, pónganle cuidado. Apocalipsis 5:9. Dígale a su abuela porque está como complicada hoy. Apocalipsis 5:9, ¿qué dice? Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y su sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado. Quiere decir que el Señor Jesús no hizo acepción de personas. Él derramó su sangre por todos nosotros. Y concluyamos con esto, que nosotros no podemos negar, nosotros no podemos dudar, nosotros no podemos ni siquiera que pase por nuestra mente otra cosa, sino lo único que tiene que estar fijado en nuestra mente, lo que tiene que estar ahí grabado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, es que Cristo es la vida. Él es la vida. Y sin Él no hay nada. Si nuestro Señor Jesucristo no mora en nosotros, no hay nada. Él es la vida. Y todo eso lo conseguimos únicas y exclusivamente, ¿con qué? Santidad. Con santidad. Santidad a Cristo. Santidad. No quiere decir que nosotros nos volvamos solo aleluyas. Y que nos volvamos que todo es, uy, eso es pecado, no. Para eso tenemos discernimiento y el Espíritu Santo nos guía, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos guía. Y si usted va a ir caminando y va a ir para allá, y entonces el Espíritu Santo le dice, no, ojo, va por mal camino, devuélvase. Allá no es, por ahí no es. Y entonces si usted va a abrir esa bocota para, ciérrela, muérdase la lengua y cuente hasta 3. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Él, porque también al lado está la del diablo. Sí, hágale que eso no tiene nada. Pregúntenme.